Ya, el día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad, una de las más importantes e interesantes, diría yo, de esta asignatura, que es la unidad de análisis de estructuras. ¿Ya? Es una unidad que es relevante y de la que más van a echar mano, yo creo, a lo largo eh, de su carrera, tanto como estudiante y como futuros profesionales. El análisis de estructura es muy importante en temas de diseño mecánico y de mecánica de sólidos en general. ¿Ya? Y para hacer una pequeña introducción, también haciendo conexión con las dos unidades que ya hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado sistemas de fuerza aplicados a elementos mecánicos rígidos, ¿sí? Y en equilibrio, ¿ya? Hemos aprendido básicamente a reducir sistemas de fuerza complejos a un sistema simplificado, y luego hemos aprendido a aplicar dicho sistema para realizar cálculos en un cuerpo, en un elemento que se encuentre en una condición estacionaria, ¿cierto? En una condición de equilibrio. Pero hasta ahora hemos analizado cuerpos o elementos mecánicos de forma singular, ¿cierto? Hemos analizado un solo cuerpo, un solo elemento como un todo. Hemos visto ejemplos con barras, con vigas, creo que por ahí vimos alguna torre que estaba conectada con cables, pero siempre ese elemento lo hemos estudiado como un todo, ¿ya? Bueno, en la vida real, en la mecánica, eh, los, los diseños mecánicos que nosotros encontramos en ingeniería, ¿cierto? Por lo general no están compuestos de un solo elemento, sino que son varios elementos que conectados entre sí permiten cumplir una función determinada, ¿sí? Ya sea esa función eh, aguantar más carga de las que pudiesen aguantar las partes por separado, abarcar una distancia, ¿cierto?, más larga de la que podrían abarcar cada elemento por sí solo, o simplemente transmitir carga de un punto a otro, ¿ya? Pero por lo general, los diseños mecánicos son muchos elementos conectados entre sí que juntos forman lo que aquí llamamos una estructura, ¿ya? Entonces, en esta unidad lo que vamos a aprender es, a partir de la condición general del cuerpo, saber analizar y calcular qué es lo que pasa con cada una de sus componentes. Es decir, si un elemento mecánico, o mejor dicho, un diseño mecánico está compuesto por tres partes, la parte A, la parte B y la parte C, nosotros acá vamos a ser capaces de separar dichas partes y poder analizar cada una por separado, ¿ya? Ese es el objetivo de esta unidad. El análisis de estructuras, vamos a ver los tipos de estructuras más comunes en ingeniería, que son las armaduras, los marcos y las máquinas. Y también vamos a aprender dos o tres métodos que nos van a permitir hacer los cálculos de las fuerzas internas que mantienen conectados a dichos elementos para que cumplan su función, ¿ya? Ese es más o menos el objetivo de esta unidad. Es una unidad un tanto larga, ¿cierto? Yo creo que vamos a estar 3 a 4 semanas viendo esto, porque tenemos que ver distintos tipos de estructuras, distintos métodos que nos permiten hacer los cálculos de los parámetros que nos interesan. Así que el día de hoy vamos a hacer una clase de introducción, vamos a analizar un poco la teoría que hay detrás de esto, y ya para la próxima clase empezar a ver los métodos que nos permiten hacer los cálculos propiamente tal, ¿ya? Así que vamos a partir con dicha introducción. Como bien decía, hasta ahora los problemas que hemos considerado estaban relacionados con el equilibrio de un solo cuerpo, de un solo elemento, ¿ya? Y todas las fuerzas que estaban involucradas eran fuerzas externas a este, ¿cierto? Por ahí teníamos el peso, teníamos tensiones, ¿cierto? Las fuerzas, a veces los cuerpos estaban conectados a otras cargas, las reacciones de los apoyos, todo eso son fuerzas externas al cuerpo, ¿ya? Eh, A partir de aquí, en esta unidad vamos a considerar problemas que tratan sobre el equilibrio de estructuras formuladas por varias partes que están conectadas entre sí, ¿ya? Estos problemas requieren que, además de que determinemos las fuerzas externas, o sea, si ustedes lo piensan hasta ahora, analizando el equilibrio de cuerpos, lo que hemos hecho es mapear o
determinar completamente las fuerzas externas que estaban actuando sobre el cuerpo, ¿ya? Ahora, a esa determinación de fuerzas externas le vamos a añadir la determinación de las fuerzas internas que mantienen unidas las diversas partes que constituyen la estructura, ¿ya? Desde un punto de vista de la estructura en general, esas fuerzas son fuerzas internas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Aquí, por ejemplo, tenemos una estructura que es cierto que es como una especie de grúa, ¿cierto? Que está soportando una carga, está soportando un peso acá, ¿cierto? Está conectado a un cable, que seguramente va a ejercer una tensión, ¿no es verdad? Y está conectado a un apoyo fijo, que también va a ejercer sus reacciones, ¿ya? Esas tres cargas, la tensión, el peso y las reacciones del apoyo, son fuerzas externas si es que nosotros analizamos la estructura completa, ¿ya? Pero además, esta estructura, ¿cierto?, está conformada por tres elementos. Si ustedes se fijan, son tres barras o vigas, dependiendo de la función que estén cumpliendo, que están conectadas por medio de pernos, ¿cierto? Tenemos la barra AD, ¿cierto?, que es la barra vertical. Tenemos una barra horizontal, CF, y otra barra que está en diagonal, que es la B, ¿cierto? Y esas tres barras están conectadas por medio de unos pernos, ¿cierto? Unos pasadores, acá en estos tres puntos, los puntos B, C y E. ¿Qué es lo que pasa? Que además de las fuerzas externas que están marcadas en rojo, en estos puntos donde están conectados van a aparecer fuerzas internas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la estructura, esas fuerzas son internas y son las fuerzas que mantienen unidas estas tres partes, ¿ya? Entonces hay que por ahora tener claro eso. Si tenemos una conexión entre dos elementos en un punto determinado, en ese punto aparecen fuerzas internas, ¿ya? Desde el punto de vista de la estructura en general. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros podríamos dibujar el diagrama de cuerpo libre de la grúa. Como ya mencionaba, las fuerzas externas en este caso incluirían el peso W que está acá, ¿cierto? La tensión del cable y las reacciones, ¿cierto? Que al ser un apoyo de pasador, ¿cierto? Son dos reacciones, dos componentes, una en X y una en Y. Acá, ¿cierto? Las fuerzas internas que mencionábamos que aparecen en las conexiones de los puntos B, C y E, no se dibujan en el diagrama de cuerpo libre, porque acá estamos dibujando el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, ¿ya? Y desde el punto de vista de la estructura completa, esas fuerzas son internas. Entonces las fuerzas internas no van en el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, ¿ya? Ahora, sin embargo, si yo quiero desarmar la grúa y dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes que la constituyen, las fuerzas que mantienen unidas los tres elementos también estarán representados, puesto que desde este punto de vista, desde el punto de vista de los elementos por separado, ahora sí que son fuerzas externas, ¿ya? Insisto, las fuerzas que aparecen en C, en B y en E son fuerzas internas desde el punto de vista de la estructura completa, pero son fuerzas externas si es que yo quiero analizar cada elemento por separado. Por ejemplo, ¿cierto? Acá estoy separando las tres barras en el punto C. En el punto C, ¿cierto? Van a aparecer dos componentes de reacción, ¿ya? Esas son las fuerzas internas que hay en ese punto, ¿ya? Ya vamos a analizar por qué hay dos componentes o en algunos casos por qué hay una, ¿ya? Pero ahora me interesa que tengan claro que si yo hago el diagrama de cuerpo libre de una de las partes, en los puntos donde estaba conectado, ¿cierto? Al haber conexión, al haber contacto, ¿cierto? En el punto C está en contacto la barra vertical con la barra horizontal,
Entonces, si hay contacto, siempre hay fuerza, ¿ya? Recordemos que una fuerza es el contacto de un cuerpo sobre otro. Entonces acá, como la barra vertical, que es la que estamos analizando, está en contacto con la barra horizontal, que es la barra CEF, ¿cierto? Al estar en contacto, hay una fuerza. Entonces, esa fuerza que está acá, que acabo de encerrar en color rojo, va a ser la fuerza que ejerce la barra CF sobre la barra DA, ¿sí? Y de manera análoga, por el principio de acción y reacción, va a haber acá una reacción. O sea, esta fuerza que estoy encerrando ahora va a ser la fuerza que hace la barra DA sobre la barra CF. O sea, son dos pares de acción y reacción. Y el mismo análisis se repite para las otras conexiones. Por ejemplo, en el punto B está en contacto la barra vertical con la barra diagonal. Entonces la barra diagonal va a ser una fuerza sobre la barra vertical y la barra vertical va a tener una reacción sobre la barra diagonal. Lo mismo pasa en el punto E. En el punto E hay dos barras en contacto, entonces va a haber una acción y va a haber una reacción. Ya, ese es el principio fundamental acá, el principio de acción y reacción. Acá tenemos un análisis más exhaustivo de lo que acabamos de mencionar. Lo que decía, en cada punto de contacto se debe cumplir la tercera ley de Newton, ¿sí? La cual establece que las fuerzas de acción y reacción entre cuerpos en contacto tienen, ¿cierto?, la misma magnitud, la misma línea de acción y sentido opuesto. Por lo tanto, por ejemplo, si en el punto B yo tengo una fuerza en diagonal hacia abajo y hacia la izquierda, tu reacción va a ser una fuerza en diagonal hacia arriba y hacia la derecha, ¿ya? Misma magnitud, misma línea de acción, pero el sentido va a ser opuesto. Entonces acá podemos ir analizando cada una de las barras, o sea, de los puntos de conexión, mejor dicho. Por ejemplo, en el punto B, ¿cierto? La fuerza ejercida en B por el elemento BE sobre el elemento AD es igual y opuesta a la fuerza ejercida en ese mismo punto por AD sobre el elemento BE, ¿sí? Estas son acción y reacción, de la fuerza que está encerrada en azul acá. En el punto E ocurre exactamente lo mismo, la fuerza ejercida en E por el elemento B sobre el elemento CF, ¿cierto? Que el elemento horizontal es igual y opuesta a la fuerza ejercida en ese mismo punto por CF sobre BE, ¿sí? O sea, siempre que hay una acción, hay una reacción. Y las fuerzas que están encerradas en amarillo, dice las componentes de la fuerza ejercida en C por el elemento CF, que es el horizontal, sobre el elemento AD, que es el vertical. Esas reacciones son Cx y Ci. Se muestran iguales y opuestas a las componentes ejercidas por el elemento AD sobre el elemento CF. ¿Ya? Entonces, siempre acción y reacción. Si hay un punto de contacto, vamos a tener fuerza sobre sobre los dos elementos que están en contacto ahí, ¿sí? Y esas fuerzas van a ser opuestas, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, muchachos? ¿Alguien tiene alguna interrogante con lo que hemos conversado hasta aquí? Ya. Una pregunta que me podrían haber hecho es, ¿por qué, por ejemplo, en los puntos B y en el punto E tengo una sola fuerza? ¿Cierto? Tengo una fuerza que está en diagonal. ¿Y por qué en el punto C tengo dos reacciones? O sea, tengo una reacción vertical y una horizontal. ¿Ya? Si se fijan, hay una clara diferencia. En el punto B, tanto en el punto B como en el punto E,
tengo una sola fuerza. O mejor dicho, tengo una fuerza en la que conozco su dirección. Entonces la puedo representar, ¿cierto? Mediante un vector que conozco su dirección, pero no su módulo. En cambio, en el punto C, no conozco la dirección de la fuerza que se genera en el punto C. Y al no conocer esa dirección, tengo que representar sus dos componentes, Cx y Cy. ¿Ya? Ahí hay una clara diferencia. Entonces vamos a ver por qué sucede esto. Y la respuesta es que eso sucede porque el elemento diagonal, el elemento BE, es un elemento que en mecánica se denomina como un elemento sometido a dos fuerzas. ¿Qué es un elemento sometido a dos fuerzas? Es un elemento que está en equilibrio y que está sometido a la acción de solo dos fuerzas, ¿ya? Es decir, a este elemento solo se le aplican fuerzas o está en contacto con otros elementos en dos puntos, ¿ya? Entonces, para garantizar que ese cuerpo esté en equilibrio, las fuerzas resultantes en cada uno de esos dos puntos deben cumplir lo siguiente. Tienen que ser iguales en magnitud, tienen que tener la misma línea de acción. Esa línea de acción tiene que ir a lo largo del elemento y tienen que tener sentidos opuestos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como un elemento sometido a dos fuerzas. ¿Ya? Aquí hay que hacer la salvedad de que un elemento sometido a dos fuerzas lo que me indica es que el cuerpo está conectado solamente en dos puntos, ¿ya? Por lo tanto, solamente se le ejercen fuerzas en dos puntos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una barra, ¿cierto? Que tenemos una fuerza P hacia abajo y a la izquierda y al otro lado una fuerza P hacia arriba y a la derecha, ¿ya? Solamente en dos puntos hay fuerzas, ¿ya? En este punto y en este punto de acá, ¿ya? No necesariamente tienen que ser dos fuerzas, pero solamente esas fuerzas pueden ser más de dos fuerzas, pueden ser cinco fuerzas, pero esas cinco fuerzas tienen que estar aplicadas solamente en dos puntos. Por ejemplo, pudiese ser que sobre este elemento yo tuviera una fuerza para acá, otra fuerza para acá, otra fuerza para acá, y por aquí igual una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, ¿ya? Pero siempre que todas las fuerzas, en este caso las seis fuerzas azules, están aplicadas en dos puntos, solamente en dos puntos, entonces yo puedo asegurar que ese elemento es un elemento sometido a dos fuerzas y por lo tanto tiene que cumplir estas tres condiciones. Se tiene que cumplir que estas tres fuerzas azules que dibujé acá tengan esta dirección y este sentido, y por este lado tengan este sentido de acá. Porque es la única forma de que el cuerpo esté en equilibrio, ¿ya? Es la única forma. Por ejemplo, si esta fuerza P no tuviera esta dirección y fuera así, el cuerpo ya no estaría en equilibrio, porque habría un momento, ¿sí? Si por ejemplo yo tuviera que las fuerzas son así, ¿ya? Aunque tengan la misma magnitud y sentido opuesto, ¿sí? Esas dos fuerzas que acabo de dibujar, ignoremos las fuerzas que ya estaban dibujadas, a pesar de que tengan el sentido opuesto y la misma magnitud, y que es vectorialmente, al sumar las fuerzas del cero, si yo calculo el momento en cualquier punto, vamos a obtener un momento distinto de cero, ¿sí? O sea, esas dos fuerzas que están ahí no causan traslación porque se anulan una a otra, pero sí causan rotación, ¿ya? Entonces no están en equilibrio. La única forma de la que estén en equilibrio es como se muestra en la figura, ¿ya? En las dos figuras, en la de arriba y en la de abajo. Y se cumplen las condiciones que están estipuladas acá, ¿cierto? Que son que tienen que tener el mismo módulo P, tienen que tener la misma línea de acción, ¿cierto? Que en este caso la línea de acción es esta. Esa línea de acción está dirigida a lo largo del elemento y además las fuerzas tienen sentido opuesto.
¿ya? Lo mismo sucede con la barra que está abajo. También tenemos fuerzas de igual módulo, sentido opuesto y misma línea de acción. Y esos dos son los únicos dos casos eh, en los cuales la barra pudiese estar en equilibrio. Cualquier otra dirección o sentido que tuviesen las fuerzas, la barra dejaría de estar en equilibrio y este problema ya no sería un problema estático, ¿ya? Entonces, como decía, tenemos dos casos, ¿cierto? Los dos casos que se ven en la figura. Si las fuerzas, ¿cierto?, tienden a estirar del elemento, como es en el primer dibujo, vamos a decir que la barra está sometida a tracción o a tensión, ¿ya? Por el caso contrario, segundo dibujo, la barra, tenemos que las fuerzas tienden a comprimir la barra, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la barra se encuentra sometida a compresión, ¿ya? Tracción y compresión. Tracción si se tiende a estirar y compresión si se tiende a comprimir, ¿ya? Ahora volvamos un poco al ejemplo de antes, ¿cierto? Si ustedes se fijan, vamos a ver el diagrama cuerpo libre de acá arriba, este de acá, ¿cierto? Tenemos tres elementos. Si nosotros analizamos el elemento vertical, tenemos que el elemento vertical, ¿cierto?, tiene fuerzas aplicadas en un punto, en el punto D porque está conectado al cable, en el punto C porque está conectada a la barra horizontal, en el punto B donde está conectado a la barra eh, diagonal, y en el punto A donde está conectado al pasador. Entonces tenemos un cuerpo que está sometido a fuerza en 4 puntos distintos. Entonces ya no cumple las condiciones de ser un elemento de dos fuerzas. No las cumple, ¿ya? No entra en el análisis que acabamos de hacer. Vamos ahora por el elemento horizontal. El elemento horizontal tiene fuerzas ejercidas en el punto C, porque está conectada al cuerpo vertical. Tiene fuerzas ejercidas en el punto E, porque está conectada a la diagonal. Y tiene fuerzas ejercidas en el punto F, porque ahí está colgando el peso. Entonces tenemos un cuerpo que está sometido a fuerza en 3 puntos distintos. En 3 puntos distintos, ¿ya? Tampoco es un elemento de dos fuerzas, ¿ya? Pero el elemento diagonal, si ustedes lo miran, solamente tiene fuerzas aplicadas en el punto B y en el punto E. Solamente ahí. Por lo tanto, como tiene fuerzas aplicadas en dos puntos, ¿sí?, es un elemento de dos fuerzas. Y las fuerzas que están en ese punto tienen que cumplir de manera inequívoca las condiciones que acabamos de ver. Es decir, tienen que tener la misma magnitud, tienen que tener la misma línea de acción y tienen que ser opuestas. Y es por eso que el diagrama de cuerpo libre de ese elemento, ¿cierto?, tiene esas dos fuerzas que cumplen con esa característica. O sea, yo puedo conocer de antemano la dirección de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo sometido a dos fuerzas, ¿ya? Y también sé que la fuerza B, ¿cierto?, por condición de equilibrio tiene que ser igual en módulo a esta fuerza E, ¿ya? Lo único que pudiese cambiar en este diagrama de cuerpo libre, la única incógnita es el sentido, ya que acá yo lo dibujé arbitrariamente que está en compresión, pero eso yo no lo sé todavía. Pudiese estar sometido a tracción, ¿ya? Es por eso, ¿cierto?, que en este punto la fuerza ya tiene su dirección conocida y en este no, ya porque acá no hay elementos de dos fuerzas conectados. Y también conozco el sentido de esta fuerza porque es la reacción de esta que está acá. Ya, lo mismo ocurre con la fuerza en este punto. También conozco la dirección de esta fuerza porque es la reacción de esta que está acá, ¿cierto? Y las reacciones siempre las dibujo con sentido opuesto. ¿Ya? Es por eso que en este ejemplo, ¿cierto?,
en algunos casos tenemos que especificar la dirección de la fuerza inmediatamente, como en el caso del punto B y E, y en otros puntos tenemos que expresarlas eh, mediante sus componentes, porque no tenemos otra alternativa, porque el ejemplo no nos está entregando a priori más información. Acá esto es muy importante, es realmente importante que logren identificar cuando un elemento está sometido a fuerza. ¿Por qué? Porque si ustedes no identifican aquello, acá, ¿cierto? Hubieran puesto dos componentes, y acá igual. ¿Y qué pasa si yo pongo las dos componentes? No es que esté mal, porque evidentemente esa fuerza tiene dos componentes, ¿ya? Tiene dos componentes, pero el problema es que estoy trabajando con una incógnita más. Si yo pongo las dos componentes, voy a tener dos incógnitas, en vez de si pongo la fuerza en diagonal, que solamente voy a tener una incógnita que va a ser la magnitud. Entonces probablemente el problema no lo puedan resolver si ponen dos incógnitas, porque les va a quedar una incógnita más que las ecuaciones que poseen para trabajar, ¿ya? Es por eso que es importante identificar cuándo el cuerpo está sometido a fuerza y cuándo no. ¿Dudas, consultas respecto a este último tema? Ya. Teniendo claro entonces lo que hemos visto anteriormente, que es básicamente cómo desmembrar una estructura. En este caso, el peso no lo estamos considerando, ¿ya? Muchas veces se omite la consideración del peso de las barras, ¿cierto? De las barras, por ejemplo, acá las tres barras, ¿cierto? No estamos considerando los tres pesos porque, por lo general, el peso de esas barras es bastante menor al peso de las cargas externas. O sea, el peso de las barras es mucho menor que este peso que está acá, que esta tensión y que estas reacciones, ¿ya? Entonces, en muchos casos se omite, se desprecia, ¿ya? Al menos de que el problema diga lo contrario. Si el problema te especifica el peso de una barra porque tiene un peso importante o te da la densidad de esa barra, ¿ya? Ese peso sí habría que considerar. Ya el peso siempre se aplica eh, en el centro geométrico de la barra. O sea, por ejemplo, si tomamos la barra en diagonal, el peso estaría aplicado en la mitad. ¿Sí? Acá igual. En cualquiera de las tres barras estaría aplicado en la mitad hacia abajo. Pero siempre lo tomamos en cuenta únicamente si el problema no lo especifica. Si el problema no da información sobre el peso de las barras, asumimos que se está despreciando. Ya, entonces vamos a estudiar tres tipos de estructuras ingenieriles son las más utilizadas en general. El primero son las armaduras, ¿ya? Son estructuras que están diseñadas para soportar cargas y abarcar distancias mayores a las que podrían soportar o abarcar sus partes por separado, ¿ya? Eh, Ejemplos de esto es el perfil estructural de un puente, ¿cierto? El cual está diseñado para abarcar una distancia, ¿cierto? Para que autos o peatones puedan cruzar desde un punto A a un punto B. Entonces, yo en vez de fabricar un solo elemento infinitamente largo, fabrico varios elementos y los uno y formo una estructura, una armadura que cumple esa función, ¿ya?
Por lo general, las estructuras son estacionarias, ¿cierto? Es decir, están totalmente restringidas. Eso significa que están diseñadas para mantener el equilibrio en todos los sentidos, ¿ya? En los tres sentidos translacionales y en los tres sentidos rotacionales, ¿ya? Eso significa que esté totalmente restringida, que no puede rotar ni trasladarse respecto a ningún eje. Las armaduras están constituidas, mejor dicho, exclusivamente por elementos rectos que están conectados por nodos localizados en sus extremos, ¿ya? Así vamos a denominar a los puntos de conexión, como nodos, ¿ya? Y además las cargas externas a las armaduras están sometidas, están aplicadas exclusivamente en dichos nodos, ¿ya? Por lo tanto, una armadura está constituida únicamente por elementos sometidos a dos fuerzas, ¿ya? Esa en verdad es como el criterio que separa las armaduras del resto de estructuras. Cuando un cuerpo está constituido únicamente por elementos de dos fuerzas, lo vamos a denominar armadura. Después tenemos los marcos, que cumplen las mismas características que la armadura. Son estructuras diseñadas para soportar carga, para abarcar distancias, y se utilizan también como estacionarias y están totalmente restringidas. El factor que las diferencia, sin embargo, a las armaduras es que por lo menos tienen un elemento que no es un elemento sometido a la acción de dos fuerzas, ¿ya? O sea, por lo menos un elemento de un marco tiene fuerzas aplicadas en tres o más puntos, ¿ya? Esa es la diferencia. Y por último tenemos las máquinas, que las máquinas, a diferencia de las armaduras y marcos, cumplen una función diferente, que es una función de transmitir y modificar fuerzas, ¿ya? Transmitir fuerzas de un punto a otro y modificar fuerza, amplificar una fuerza. Si ustedes piensan, por ejemplo, un ejemplo típico de máquina es una, una grúa que levanta carga, ¿cierto? Nosotros buscamos que una fuerza que nosotros aplicamos en cierto punto de la grúa la amplifique y pueda levantar una carga en otro punto, ¿sí? Una carga más pesada, por supuesto. Pero ese es el objetivo de una máquina, transmitir y modificar fuerza. Son estructuras también, pero contienen alguna parte que no está totalmente restringida, es decir, que se puede mover, ¿ya? Que precisamente en el ejemplo de la grúa sería, ¿cierto?, el sistema que levanta la carga, ¿sí? Por ejemplo, ahí esa parte pudiese estar eh, parcialmente restringida y permitir una traslación vertical, ¿ya? Pero los demás movimientos sí que están restringidos, o sea, están restringidas las tres rotaciones y las otras tres traslaciones, pero por lo general tienen un movimiento que no está restringido. Las máquinas, además, contienen por lo menos un elemento sometido a la acción de varias fuerzas, ¿ya? Así que esas son las tres categorías que vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a partir por las armaduras. Vamos a aprender dos métodos para solucionar armaduras y luego vamos a aprender a solucionar marcos y solucionar máquinas. O sea, tenemos que ver básicamente cuatro desarrollos distintos, ¿ya? Que los vamos a empezar a ver desde la próxima clase. Entonces vamos a partir por la estructura más simple, que es la de armadura. Ya, las armaduras, como mencionaba en la diapo anterior, constituyen uno de los tipos principales de estructura utilizado en ingeniería, proporcionan una solución práctica y económica para muchas situaciones de ingeniería, en especial para el diseño de puentes y edificios, ¿ya? En la figura se muestra una armadura típica,
tenemos una armadura típica en la figura, ¿cierto? Que está formada por 4 elementos, o no, por 5 elementos. Tenemos un elemento que va desde A hasta C, otro que va desde A hasta D, desde D hasta C, un elemento vertical, desde D hasta B y otro diagonal desde C hasta B. Son 5 elementos. Entonces, como decíamos, una armadura está constituida únicamente por elementos rectos que se conectan solo en sus extremos, mediante nodos. Por lo tanto, ningún elemento continúa más allá de un nodo. En el ejemplo, no existe un elemento AB, no existe un elemento que vaya desde A hasta B, sino que tenemos un elemento que va desde A hasta D y tenemos otro elemento distinto que va desde D hasta B. Porque en una armadura los elementos siempre están conectados en los nodos y nos siguen después de los nodos, ¿ya? Entonces, en este caso, siempre que hay un nodo, a pesar de que se siga la misma dirección de la estructura, termina el elemento ahí y a partir de ese nodo empieza uno nuevo. Las armaduras además están diseñadas para que las cargas externas siempre estén aplicadas en los nodos. Por ejemplo, en esta armadura que está en la figura, tenemos una fuerza P que está aplicada en el nodo D, ¿ya? Entonces las armaduras siempre se diseñan para que las cargas estén aplicadas en los nodos. Debido a estas dos condiciones, es decir, que los nodos están, o sea, que los elementos están conectados por nodos, que solamente llegan hasta esos nodos, y que las fuerzas solamente están aplicadas en dichos nodos, esas dos condiciones me aseguran de que las fuerzas que actúan sobre cada elemento van a constituir o van a determinar que, que cada elemento de una armadura sea un elemento sometido a dos fuerzas. Entonces, cada uno de estos 5 elementos que tenemos acá en la armadura del ejemplo van a ser efectivamente un elemento sometido a dos fuerzas. Porque solamente tiene fuerzas aplicadas en 2 puntos en sus extremos. Por ejemplo, si nosotros analizamos el elemento AD sobre sobre el elemento AD, voy a tener fuerzas aplicadas solamente en los puntos A y en el punto D. ¿Sí? No hay otro punto donde esté conectada esa pieza, ¿ya? Y tampoco hay fuerzas entre medio. No hay fuerzas entre el punto A y el punto D. Entonces, cumple las condiciones para yo denotarlo como un elemento sometido a dos fuerzas, ¿ya? Eso es importante. Y el mismo análisis se puede hacer con cualquiera de las otras 4 partes, ¿ya? Entonces, armadura sinónimo de que todos los elementos son elementos sometidos a dos fuerzas. Ya. En general, en la práctica, ¿cierto? En la vida real, las estructuras reales están hechas por varias armaduras unidas entre sí, de forma que pueden constituir una armadura espacial, ¿ya? Es decir, una armadura en 3 dimensiones, a eso me refiero. Sin embargo, cada una de estas armaduras que están conectadas está diseñada para soportar aquellas cargas que actúan en su propio plano. Por lo tanto, en muchos casos se puede modelar una armadura como que fuera un elemento bidimensional, como el que vemos acá en la figura, ¿cierto? Tenemos un elemento en 2 dimensiones y el problema lo podemos resolver y es un problema que representa la realidad, ¿ya? Porque así es como se diseñan las armaduras en la mayoría de los casos, no en todo. También hay armaduras tridimensionales que se analizan de forma tridimensional en el espacio, pero por lo general muchos problemas se pueden reducir a esto. Muchos problemas se pueden reducir a esto, a un problema en 2 dimensiones. Los elementos de una armadura por lo general son delgados, ¿ya? Son delgados, por lo tanto son económicos y solo pueden soportar cargas laterales pequeñas.
Es por esto que las armaduras solamente, los elementos de una armadura solamente pueden soportar cargas axiales, que axiales se denomina cuando la carga está dirigida a lo largo de su eje, ¿ya? Que es la situación que ocurre cuando el elemento está sometido a dos fuerzas. Entonces, si esta armadura tuviera efectivamente, no sé, una fuerza aplicada acá, sería un problema, porque este elemento no está diseñado, no es tan robusto como para soportar una carga que está aplicada al medio, ¿ya? Porque esa carga que está aplicada acá al medio produce otros efectos, ¿ya? Produce un efecto que en mecánica de materiales se denomina flexión, ¿ya? Y al ser el elemento muy delgado, es muy probable que se rompa. Entonces, cuando se va a aplicar una carga concentrada entre dos nudos o dos nodos, o cuando la armadura debe soportar una carga distribuida, por ejemplo, si esta armadura está diseñada para soportar un techo, ¿cierto? Una armadura que se parece al diseño de un techo de una casa. Si ese fuese el caso, eh, como también, por ejemplo, la armadura de un puente, entonces debe proveerse a la armadura de un sistema de piso, ¿ya? El cual, mediante otros elementos mecánicos que se denominan largueros y travesaños, permitan transmitir esta carga distribuida a los nodos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo, que es una armadura típica de un puente, ¿ya? Una armadura típica es la construcción de un puente, ¿cierto? El objetivo de esa armadura es soportar el peso del piso del puente, que puede ser concreto, y el peso también de las personas y o los automóviles que transiten por él, ¿cierto? Acá en toda esta región va a haber un piso, ¿cierto? Van a haber bloques de concreto que estas estructuras mecánicas, ¿cierto? Estas barras tienen que soportar. Entonces, ese peso lo modelamos acá como las cargas que se ven en la figura, ¿cierto? Como cargas aplicadas en distintos puntos a lo largo de toda la geometría de la estructura. Y esas cargas son soportadas por estos elementos que se denominan largueros y travesaños, ¿ya? Esos elementos son más robustos que los elementos que componen la armadura. Son más robustos y tienen la capacidad de aguantar estas cargas que están aplicadas en la mitad de ellos mismos, ¿cierto? Estas cargas de acá están aplicadas entre los nudos, ¿ya? Entonces acá se provee de un sistema de elementos mecánicos más robustos para que puedan soportar esta carga. Aquí hay un pequeño error, chicos. Los travesaños son estos que van aquí que van en la dirección opuesta, ¿cierto? A los largueros. O sea, tenemos elementos en una dirección, ¿cierto? Y los elementos en la otra dirección son los travesaños, ¿sí? Acá en el fondo en el problema estaba eh, señalando el mismo elemento, ¿ya? Lo cual está erróneo. Entonces, son transversales, ¿cierto? Uno con otro. ¿Ya? Entonces, pero eso ya no es tan importante. Lo relevante acá es identificar que este sistema de travesaños y largueros están conectados a la armadura de los lados, ¿cierto? Tenemos una armadura a cada lado. Están conectados en estos 4 puntos. 5 puntos. Están conectados en esos 5 puntos a la armadura que está en el plano, ¿cierto? Vertical, que es este dibujo que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, estas cargas que están acá, el sistema de largueros y travesaños van a transmitirlas a la armadura vertical, en el plano vertical, en los puntos donde están conectados, en estos 5 puntos.
Entonces, finalmente, a lo que quiero llegar es que este ejemplo, que es un ejemplo totalmente representativo de una realidad, de un problema ingenieril, nosotros podemos simplificarlo, ¿cierto? Y representarlo como un problema bidimensional, analizando únicamente la armadura lateral, ya que estas cargas que están acá, ¿cierto? Están en el mismo plano. Y podemos hacer un análisis bidimensional de una estructura que en un principio era tridimensional, ¿ya? Y también podemos acá corroborar, ¿cierto? Que esta armadura estaba diseñada para tener únicamente cargas aplicadas en sus nodos y que esas cargas estén contenidas en el mismo plano de la armadura. Entonces cumple con las condiciones que hablábamos antes y podemos categorizar esta estructura como armadura y aplicar los métodos que vamos a aprender. Ya, dudas, consultas. Esto de acá era solamente un poco de contexto para que ustedes puedan imaginarse en la realidad, ¿cierto? Cómo se llega a modelar un problema estructural a un problema de dos dimensiones, ¿sí? Porque muchas veces uno cree que ya me están enseñando a un montón de métodos que al final de algo que en la realidad no sucede, ¿ya? Y acá vemos que sí, que evidentemente al resolver este problema estamos resolviendo un problema que es representativo de una realidad de ingeniería, con simplificaciones, por supuesto, pero que representa fielmente lo que en el mundo real se desarrollaría. Entonces, sí, dime qué duda tienes. Voy a volver. Aquí está. ¿Cuál es tu consulta? Ya, mira, sí, tienes toda la razón. Acá en el punto D, voy a dibujar la barra AD. Acá tenemos la barra AD, ¿ya? Y evidentemente en el punto D vamos a tener tres fuerzas, ¿cierto? Vamos a tener la fuerza P, vamos a tener la fuerza que ejerce al estar en contacto con la barra DB y vamos a tener una fuerza al estar en contacto con la barra CD. Evidentemente tenemos tres fuerzas, ¿sí? Pero un elemento de dos fuerzas, lo dije al principio, no significa que esté sometido a dos fuerzas, sino significa que hay fuerzas aplicadas solamente en dos puntos, ¿ya? Entonces, si tenemos el punto A, ¿cierto? En el punto A también vamos a tener una reacción en A, una reacción en X, y también vamos a tener la fuerza que ejerce al estar en contacto con la barra AC. Entonces tenemos tres fuerzas en A y tres fuerzas en D. Pero esas seis fuerzas que están actuando sobre la barra AD están aplicadas solamente en dos puntos, ¿ya? Entonces, para que este elemento esté en equilibrio, para que ese elemento esté en equilibrio, la suma, voy a dibujarlo acá arriba porque únicamente acá tengo espacio. Ya al estar esas fuerzas, a pesar de que son seis fuerzas, están aplicadas solamente en dos puntos, entonces la única forma de que este elemento esté en equilibrio
es que al sumar estas tres fuerzas por un lado, y por otro lado sumar estas otras tres fuerzas, la única forma de que esté en equilibrio es que esto me dé así, al realizar esa suma vectorial. O al revés con los sentidos hacia afuera, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es que no necesariamente un elemento de dos fuerzas está sometido a dos fuerzas propiamente tal. Puede estar sometido a miles de fuerzas, pero esas fuerzas están aplicadas solamente en dos puntos. Entonces, yo sé que la suma de esas fuerzas aplicadas en cada punto tienen que darme esta dirección, porque es la única forma de que el problema sea un problema estático, un problema de equilibrio. Entonces, en conclusión, elemento sometido a dos fuerzas quiere decir que tiene fuerza aplicada en dos puntos. Eso nomás, aplicadas en dos puntos, no dos fuerzas aplicadas. Ya, entonces volvemos a donde habíamos quedado. Ahora vamos a ver qué es una armadura simple. ¿Ya? Acá en la diapo tenemos en el dibujo dos armaduras. Tenemos la primera que está constituida por 4 elementos conectados, ¿cierto?, por medio de pernos en A, B, C y D. Si le aplico una carga a esta armadura que tiene esta geometría, si le aplico esta carga a la armadura en B, ¿cierto? Ustedes podríamos imaginarnos, ¿cierto?, que esta armadura se va a deformar. Este punto se va a trasladar hacia acá, ¿cierto? Y la armadura va a quedar con la geometría final que está determinada por la línea punteada. Si son capaces de imaginarse eso, ¿verdad? Entonces, bajo esta geometría que tiene esta armadura, ¿cierto? Esta va a sufrir una gran deformación. Si es que yo le aplico ese sistema de cargas. Va a perder por completo su forma original. Por el contrario, si yo tengo la armadura de la derecha, esta armadura que está acá, que está constituida solamente por 3 elementos conectados por medio de los pernos en A, B y C, al estar bajo la acción de la carga en el punto B, esta armadura no se deforma, ¿sí? No se deforma de manera sustancial como lo hacía la armadura de la izquierda, ¿sí? No se deforma, ustedes pueden imaginarse que este triángulo, ¿cierto? Es imposible que se deforme de esta manera. Obviamente la armadura va a sufrir deformaciones, porque la realidad, lo hablábamos al principio de esta asignatura, todos los elementos se deforman al estar sometidos a fuerzas, se deforman de manera milimétrica o muy pequeña, casi imperceptible en algunos casos. Entonces, esta armadura triangular no va a sufrir deformaciones más allá de los pequeños cambios de longitud debido a la naturaleza deformable de los materiales. En general, sí, pero no va a sufrir estos desplazamientos grandes que sí sufre la armadura de la izquierda. Debido a que la armadura de la izquierda no es una armadura que sea completamente rígida, ¿sí? Tiene estas posibilidades de movimiento. En cambio, esta armadura triangular es completamente rígida. Si yo le aplico cargas a esa armadura no colapsa, porque la geometría del triángulo me lo asegura, ¿cierto? Yo no puedo modificar este triángulo sin destruirlo, en pocas palabras. Cosa que sí puedo hacer con este cuadrilátero. Entonces, vamos a tener que siempre la unidad base de una armadura es un triángulo, ¿sí? Es un triángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo es la unidad más pequeña que me asegura rigidez, ¿ya? Me asegura rigidez, es decir, me asegura
que el triángulo mantenga su forma y no colapse. Pero obviamente en la realidad yo quiero construir armaduras más grandes, ¿ya? Y para lograr aquel objetivo, lo que se va haciendo es construir más triángulos. Por ejemplo, partimos con este elemento, con este triángulo, ¿cierto? Agregamos, ¿cierto? Un triángulo más. En el fondo lo que estamos haciendo es agregar un nodo, ¿cierto? Y conectarlo por medio de dos elementos nuevos. Luego agregamos otro nodo y lo conectamos por medio de dos elementos más. Es decir, cada vez, ¿cierto? Vamos agregando un nodo más y dos elementos más. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Agregamos estos dos elementos. Luego agregamos estos dos elementos. Y así vamos construyendo una armadura de mayor tamaño, pero que yo estoy seguro que es rígida, ¿ya? Y que no tiene esas posibilidades de deformación que sí tenía la armadura anterior. Entonces, una armadura construida de esta forma se denomina una armadura simple, ¿ya? Una armadura en la que yo parto con un triángulo y que voy poco a poco agregando un nodo y dos elementos. Eso se denomina armadura simple. Una armadura simple siempre va a ser una armadura rígida, ¿ya? Ahora bien, no todas las armaduras rígidas son armaduras simples. Yo puedo tener armaduras rígidas construidas de otra manera. Por ejemplo, uniendo dos armaduras simples, ¿cierto? Acá tengo por un lado esta armadura que fue la que yo armé acá arriba, y tengo una armadura simétrica al otro lado. Dos armaduras simples armadas por separado, yo las junto y formo una nueva armadura y sé que esa armadura va a seguir siendo rígida, pero ya no cumple la categoría de armadura simple porque ya no está construida de la manera que hablábamos recién, ¿sí? Y además que tengo un elemento acá que no es un triángulo, ¿cierto? Este elemento que está acá al medio, si ustedes lo ven bien, no es un triángulo, sino que tiene un lado, dos lados, tres, cuatro, cinco lados, un pentágono. Entonces a lo que quiero llegar es que una armadura simple siempre va a ser rígida. Entonces este método de construcción me sirve para construir armaduras que yo pueda asegurar su rigidez, y también si yo uno dos de esas armaduras para formar geometrías más complejas, también voy a estar trabajando, ¿cierto?, en lo que es la rigidez, ¿sí? Vamos a asegurar la rigidez de la armadura. Y con este tipo de armaduras son las que vamos a analizar. Pues nosotros hablábamos al principio, nos interesa de que la armadura, ¿cierto?, esté completamente restringida, que esté en equilibrio. Y para que eso ocurra, tiene que ser una armadura rígida, ¿ya? Que no sufra grandes deformaciones, ¿ya? Eso, chicos, esa es la teoría que hay que tener claro, que hay que tener clara para comenzar esta unidad. Los conceptos, ¿cierto? Muy importante el principio de acción y reacción a la hora de desarmar una armadura. Muy importante saber identificar cuando un elemento es un elemento sometido a dos fuerzas, ¿ya? Tener claro también por qué una armadura yo la puedo representar como algo bidimensional, qué implicaciones tiene eso, y también tener en consideración el proceso de construcción de una armadura para asegurar su rigidez. Eso es básicamente lo que vimos hoy día. Es, como dije, la teoría que hay detrás de esta unidad. Ya la próxima clase, el día miércoles, vamos a comenzar a analizar los métodos para calcular las fuerzas que se producen en los nodos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, que esta armadura está conectada, voy a tener fuerzas acá, fuerza aquí, acá, en todos los nodos, en todos los puntos donde hay conexión,
yo voy a tener fuerzas. Y esas fuerzas yo las quiero calcular. ¿Sí? Las quiero calcular, me interesa conocerlas para poder determinar qué dimensiones tiene que tener esa armadura. Los materiales, de qué materiales las tengo que construir. ¿Sí? Qué perfil transversal tiene que tener la armadura, qué área transversal tiene que tener para que aguante esas cargas y no colapse, no se rompa. ¿Ya? Y esos métodos los vamos a empezar a ver a partir del miércoles. Son dos métodos, un método se llama método de los nodos, el otro el método de las secciones, y luego vamos a estudiar marcos y máquinas. ¿Ya? O sea, son 4 temas que tenemos que ver. Yo espero que veamos uno por clase, así que en 2-3 semanas deberíamos ver esta unidad. Así que eso, estimados, si alguien se quedó con alguna duda, con alguna consulta, la podemos resolver ahora. En caso contrario, damos por finalizada la clase y nos vemos el día miércoles. No, el viernes todavía no van a haber tareas ni talleres hasta que tengamos el panorama del semestre, el calendario académico. Apenas lo tengamos, yo voy a calendarizar todas las actividades evaluativas, ya sea de pruebas teóricas como notas prácticas, como las tareas. Las voy a calendarizar todas, se las voy a enviar. Si tienen algún problema con alguna fecha, lo discutimos y modificamos, ¿ya? Pero por ahora no hay tareas y la prueba yo espero poder tomarla la próxima semana. Y también mencionarles antes de que se vayan, en Campus Virtual hay una encuesta sobre mi desempeño, una encuesta, una evaluación docente parcial, que les agradecería, yo sé que algunos la pillaron ya y la contestaron, les agradecería mucho que la puedan contestar, ¿ya? Es básicamente para darme cuenta de su percepción sobre la asignatura, sobre mi trabajo y para poder mejorar, ¿cierto? Para poder tomar medidas que permitan tener una mejor experiencia para ustedes. Así que le agradecería es anónima, así que no tengan miedo de comentar lo que realmente les parece la asignatura y eso es bastante corta, así que se los agradecería bastante. Si no hay más dudas, chicos, damos por finalizada la clase y nos vemos el día miércoles. Chao, que tengan buena semana.